La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en Deuteronomios capítulo 16, verso 13, verso 14 y verso 15. Son los pasajes que tocábamos al final del programa de ayer. Quiero mencionar una vez más acerca de la cizaña de la embriaguez. ¿Por qué digo cizaña? Porque Satanás es el que pervierte la vida del hombre. La pervierte llevándolo a los extremos, llevándolos a la desgracia, a pensar en cosas que parecen ser buenas, pero no son buenas. Aunque hemos aprendido que el vino, Dios le dijo al hombre que sacase el vino de la uva y de los demás productos que hemos mencionado a la luz de las Santas Escrituras. El problema es que el hombre, en vez de hacer las cosas correctas, se fue al extremo de ser un borracho impedernido. Y por lo tanto, Dios tuvo que quitarles de la boca el vino a muchos de ellos por causa de no estar cuerdos. Por ejemplo, un borracho se le olvidan sus obligaciones, y si no se le ha olvidado sus obligaciones, aunque eso es difícil que se le olvide, lo que sí es que no le importa sus obligaciones, como cuáles: la de sostener a su familia, a sus hijos, su cónyuge, el de ser responsable de pagar la renta o el pago de la propiedad. Otros no son responsables en sus trabajos. Por eso es que Dios castiga al hombre por causa del extremo de la embriaguez. Como hemos visto a la luz de las Santas Escrituras, que en Israel se celebraba las fiestas con vino. Es lo que nos dice Deuteronomios capítulo 16, verso 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Esto quiero que le preste oídos, atención, lo que Dios está diciendo en Deuteronomios. El lagar se ocupaba para pisar las uvas, para extraer el vino de las uvas. Por lo tanto, Dios dice, cuando hayas hecho la cosecha de tu era, es decir, que hayas levantado las uvas y que las llevaste al lugar llamado lagar para sacar el vino de ellas. Agrega Dios en el capítulo 16, verso 14. Te alegrarás en tus fiestas solemnes. ¿Con qué se iba a alegrar el pueblo? Primero, con la presencia de Dios. Número 2, con las bebidas sacadas de los frutos que Dios había permitido. Por lo tanto, te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Todos tenían que estar alegres por parte de Dios. En el verso 15 les dice lo mismo que les ha dicho anteriormente: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Ahí te reunirás, ahí te vas a alegrar, ahí te vas a deleitar, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. El propósito de Dios de dar las cosas
es para que nos alegremos. La ropa, el carro, la casa, la salud y todos los bienes recibidos por parte de Dios mediante las lluvias y la tierra deben de regocijarnos, no deben de llevarnos a la destrucción, sino a la alegría. Y por lo tanto, después de recogerse las uvas, se colocaban en tinas o artesas de piedra caliza, donde los hombres solían pisarlas a pie descalzo mientras cantaban. Esto da a entender que bajo el efecto de ese vino, los que pisaban el lagar o las uvas en el lagar, que sacaban ciertamente la extracción del jugo de las uvas, ellos lo hacían con grande alegría porque estaban bajo el efecto de las bebidas embriagantes. Isaías capítulo 16, verso 10 y Jeremías 25, verso 30 y verso 48 al 33. Pasajes que los cité al final del programa de ayer. Quiero que usted los tome, dando a entender que esos pasajes nos hablan de que la gente hacía sus fiestas bajo el efecto de esas bebidas. Ahora, según el pasaje de Isaías 16:10, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. Eso da a entender que se gozaba la gente en los campos fértiles. El gozo y la alegría era porque estaban bajo el efecto de la embriaguez. No al extremo, pero sí. Ahora, en este caso de estos pasajes, sí, están al extremo. Y no le están dando la honra a Dios en este caso de Isaías capítulo 16, verso 10. Sino que ellos se han descarriado prácticamente y Dios tuvo que quitar esa bendición de estar alegres. Quitades el gozo y la alegría del campo fértil, en la viña no cantarán, ni se regocijarán, ni pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero, porque el que estaba pisando las uvas, como dije al principio, estaba bajo el efecto de la embriaguez, o bajo el efecto del vino ya fermentado. Gritaba, cantaba y se alegraba. Había fiesta. Entonces, y eso lo hacía el pueblo de Dios, sí, el pueblo de Dios, llamado Israel. En Jeremías 25:30, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto, desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Aquí vemos la manifestación de la ira de Dios por causa del pecado del pueblo, por causa del pecado de líderes tanto políticos como religiosos, y por la vida de los demás, también que se han descarriado. Dios dice, voy a quitarles la alegría. La razón es por causa del pecado del pueblo, dejando a Dios, haciendo sus propios usos razonables equivocados, y por lo tanto la ira de Dios se encendió. Jeremías 48:33 dice las Santas Escrituras, será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab y de los lagares. Haré que falte el vino. No pisarán con canción. La canción no será canción. Estarán totalmente sin canción, sin alegría, porque hace falta el vino. A través del profeta Isaías, en el capítulo 24, verso 7, se perdió el vino. ¿Por qué? Porque enfermó la vid. Gimieron todos los que eran alegres de corazón. Porque Dios tuvo que remover ciertamente
todas estas bendiciones que alegraban al pueblo, porque el pueblo ciertamente se descarrió, se apartó de Dios, y por eso es que Dios determina quitarles el vino y permitir que el viñedo se vuelva enfermo. Entonces gimieron todos los que eran alegres de corazón, los que salían a embriagarse. Entonces, según el capítulo 24 de Isaías, verso 8, nos dice que cesó el regocijo de los panderos, se acabó el instrumento de los que se alegran, cesó la alegría del arpa también. No beberá vino con cantar, la sidra le será amarga a los que la bebieren. No será dulce, no será sabrosa. ¿Cómo la sentirán amarga? Dice el Señor, no la beberán. Entonces, como la pisa era relativamente suave, los tallos y las semillas no se partían. Solo se exprimía un poco del ácido tánico de las pieles, lo que a su vez también contribuía a un vino de alta calidad, suave y dulce al paladar. Eso lo encontramos a través del Cantar de los Cantares. Por ejemplo, tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. El vino hace que la persona hable. Si es una persona callada, pero bajo el efecto del vino, la persona se vuelve activa, se le suelta la lengua para hablar. Lastimosamente que cuando el extremo de las bebidas alcohólicas, por no tener capacidad, disciplina para beber, entonces hablará también sandeces, es decir, palabras torpes, palabras ociosas, maldicientes. Va a herir con palabras y con hechos, ya sea golpes o con palabras a la gente que le rodea, su propia familia. Es un desastre estar bajo el efecto extremo del alcohol. Por lo tanto, dice claro el pasaje, tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. A veces se utilizaban piedras pesadas en lugar de los pies para extraer el vino de las uvas o de algún otro de los frutos que se necesitaban exprimir. Lagar. ¿Qué quiere decir lagar? Recipiente donde se prensa la aceituna para extraer su aceite y su pisa la uva para obtener el mosto, es decir, la bebida, que se llama también cerveza o vino. Como la recolección de las aceitunas venía después de las uvas, se solían utilizar los mismos lagares para extraer tanto el mosto como el aceite de la oliva. Aunque también había un tipo de lagar a modo de prensa que se usaba para las aceitunas. Entonces, los lagares comunes consistían en dos pilas poco profundas de piedra caliza, natural, situada a dos niveles diferentes, conectadas entre sí por medio de un pequeño canal. Esto lo hallamos así en el libro de Números, en el capítulo 18, verso 27 y versículo 30. Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 27. Las uvas o aceitunas se pisaban o machacaban en la pila superior. Lo vemos a través de Nehemías, capítulo 13, verso 15. Los jugos extraídos caían a la tina inferior. Entonces, esto lo registra Jueces, capítulo 7, verso 25, Proverbios 3:10 y Joel, capítulo 2, verso 24, libro de Ageo, capítulo 2, verso 16. Y yendo al libro de Joel, en el capítulo 3:13,
aparecen ambos términos. Vengan, desciendan, porque el lagar se ha llenado, está completamente hinchido. Las tinas del lagar realmente rebosaban. Al parecer el término yequet también se utilizaba para referirse a los lagares de una sola pila, en los que tanto se pisaban las uvas como se recogía el jugo. Job capítulo 24, verso 11, y Isaías 5:2, Isaías 16:10, Jeremías 48, versículo 33. La base de estos lagares estaba más inclinada que la del tipo convencional de dos pilas ya mencionado, lo que permitía en ese caso recoger el jugo en la parte más baja. Si el lagar era largo, estrecho como un abrevadero, se llamaba pu-rais. Así era el nombre. Isaías 63:3. Ageo capítulo 2, verso 16. Ahora, las escrituras cristianas también hablan del lagar del vino. Lenos, Mateo 21:33, así como el del estanque para el lagar del vino. En Marcos capítulo 12, verso 1 también expresa eso. En uno de esos lagares de vino que se encontró, la pila superior medía más o menos 2,5 metros de lado y casi 40 centímetros de profundidad. Entonces, la tina más pequeña, situada a unos 60 centímetros más abajo y en la que caía el jugo, tenía una superficie de algo más de 1,2 metros de lado y una profundidad casi de 1 metro. Gedeón utilizó un lagar de vino de ese tipo para trigar el trigo, según Jueces capítulo 6, verso 11. Ahora bien, en esos lagares se solía machacar el fruto con los pies descalzos o con piedras pesadas. Para ello trabajaban en equipo de 2 a 7 personas o incluso más. Sin embargo, el profeta Isaías dijo que Jehová pisaría el lagar solo. Esto está hablando de otro tipo, ciertamente, de extracción. Cuando Dios dice que va a pisar el lagar solo, es que reunirá a las naciones perversas, malignas, impías, que fueron totalmente desastres en la faz de la tierra, que no hicieron el bien, sino el mal. Las va a reunir y las va a pisar, que significa va a extraer sus vidas de sus cuerpos. Eso lo vemos a la luz de las Santas Escrituras en Isaías 63:3. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 en adelante, se habla de esa multitud, que será reunida, donde el Señor, con el poder de su palabra, va a matar al impío en ese tiempo. Y eso es lo que se llama la guerra del Armagedón, donde el Señor peleará contra 200 millones de hombres militantes armados. Ahí estarán muchos gobiernos de las distintas naciones del mundo, ejércitos de todas partes del mundo congregados en el lugar de Megiddo, un lugar que está en Israel. Ahora, en esos lagares que acabo de mencionar, de donde se saca el vino, ciertamente se regocijaban todos los que pisaban las uvas, todos los que extraían el vino de estos productos, estaban alegres, estaban felices. Y como en las fiestas también, aún en ciertos sacrificios, Dios pidió que se derramara vino sobre los animales que estaban llevándose al sacrificio. Ahora bien,
Por encima de las cabezas de los pisadores había una viga transversal de la que colgaban cuerdas para que se pudieran agarrarse y apoyarse en ellas, para no caerse, no deslizarse. Las salpicaduras de la sangre de uvas manchaban las prendas de vestir exteriores de los pisadores. Lo vemos en Génesis capítulo 49, versículo 11. Isaías 63, 2. Usted puede anotar esas citas. Aunque significaba trabajo arduo, la temporada de pisar unas uvas solían ser un tiempo de regocijo, tiempos de gritos y canciones de gozo. Entonces, ayudaban a mantener el ritmo al pisador. Eso lo vemos bien claro en las Santas Escrituras, en el libro de Jueces, capítulo 9, verso 27. Jeremías 25:30. Jeremías capítulo 48, verso 33. Entonces, la expresión el guitic, traducida por los lagares en la versión de las 70, que es la versión griega, la Vulgata latina, que aparece también en el encabezamiento de 3 salmos. Y ese salmo que quiero mencionar es el capítulo 8, verso 81 y verso 84. Puede indicar que eran canciones relacionadas con la vendimia, porque había alegría en el corazón de todos ellos. Ahora, el uso figurado en varias ocasiones en la Biblia se menciona el lagar del vino en un sentido figurado. De eso vamos a tratar en los próximos programas para entender bastante sobre las embriagueces en términos figurados. Hemos visto a la luz de las Santas Escrituras que el vino ciertamente Dios lo dio para que el pueblo lo disfrutara y se deleitara y se regocijara. Dios lo que castiga y condena es que el hombre sea un borracho que no es responsable de su trabajo, de su familia, de sí mismo y del temor a Dios, porque cuando hay temor de Dios, el hombre se mantiene cuerdo, el hombre se mantiene centrado, es una persona que puede tomar decisiones limpias, correctas, en el favor de los suyos, para sí mismo y en el favor del resto de sus vecinos, es decir, del prójimo, y así sucesivamente. Dios condena de una forma terrible al que se abandonó en el alcohol, que no fue responsable con su familia, ni consigo mismo, ni en su trabajo. Se volvió ladrón, mentiroso, depravado, deshonesto, malcriado, maldiciente, odiando a Dios y odiando a la gente. Es la gente que en verdad, si no se arrepiente de sus pecados, no será salvo. Nunca será salvo si no se arrepiente. Pero si se arrepiente, Dios le dará vida. Dios lo limpiará, le quitará esa sed extremada que tiene del alcoholismo. Dios lo va a eliminar por completo esa sed. Y va a hacer que sea una persona de prosperidad. Una persona llena de la gracia, del amor y del poder de Dios. Amado televidente, yo deseo que la gracia de Dios esté con usted. Y por lo tanto deseo que usted siga con estos estudios, porque le va a ayudar a entender muchas cosas que usted no entendía en cuanto a las bebidas embriagantes. Y le va a hacer también entender por qué no debemos tomar a embriagarnos. Nunca, nunca. Como dije en los programas anteriores, su servidor nunca se ha emborrachado, ni tampoco he tomado ninguna clase de cerveza, ninguna clase de vino. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto los espejos
de otras personas que han servido como espejos para mi vida. Si estos andan mal, yo no quiero andar mal. Aunque yo me crié en medio de prostitutas, en medio de salones de borrachos. Y por lo tanto, fui un niño que vi todas esas cosas desastrosas. Y gracias a Dios, Dios guardó mi vida desde la niñez hasta el día de hoy. Bendito sea Jehová, que Él tuvo misericordia de mí. Me ha guardado, me ha protegido. Él me ha librado de llevarme ningún licor a mi propia boca. Y gracias a Dios, ni mis hijos, ni mi cónyuge, todos nos hemos guardado para Dios. A Dios sea toda la gloria. Si Dios me bendijo a mí, lo puede bendecir a usted. Si Dios ha librado a muchos, a miles del alcoholismo, lo puede librar de esa cizaña el Señor nuestro Dios. Por lo tanto, pida a Dios que le quite el pecado de ser borracho, el pecado de vivir completamente atado al vicio. Dígale al Señor que lo libere con su poder. Hoy mismo usted será libre. Quiero orar por usted. Padre precioso, gracias por las verdades que hemos aprendido, por las enseñanzas bíblicas, oh Dios. Te pido que guardes a tus hombres, a tus mujeres. Libra a tu pueblo, a tus hijos, de toda bebida alcohólica, Señor, que los ha llevado al desastre, a la caída. Oh Dios mío, a vivir una vida bajo condenación. Líbralos de ahí, Señor. Sálvalos para que te sirvan, te honren, que caminen en tus caminos en santidad, Padre poderoso. Dios mío, extiende tu mano para romper las cadenas del alcoholismo y de toda maldición, oh Dios. Líbralos de la ley del pecado y de la muerte conforme a tu palabra. Guárdalos, oh Dios, y hazlos prosperar en gran manera. También pido por los enfermos. Sana a los que están enfermos de cualquier enfermedad, oh Dios. Por tu mano poderosa sean liberados, alcanzados por ti, oh Dios, sánalos. Y gracias por tu mano sanadora, gracias por salvar, gracias por levantar al hombre y a la mujer. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Preciosos televidentes, ha sido un placer haber estado con ustedes, impartiendo estos estudios sencillos, pero que lo ayudarán a ser la persona prosperada y bendecida. Por lo tanto, lo invitamos a participar de los cultos que tenemos en la iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. Si usted quiere los estudios que estamos impartiendo a diario aquí en este programa, queremos que usted nos llame y usted puede adquirirlos, ciertamente para ayudar al mismo programa que estamos transmitiendo. Será grato recibir también su presencia en este lugar, en el templo donde administramos la palabra de Dios. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacio, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.